con lo que es la inmunomicrobiología, y vamos a hablar del sistema del complemento. Vamos a hablar de sus características generales, de la nomenclatura, de las vías de activación, de sus funciones biológicas y un poquito de aplicación a la inmunopatología. ¿Ya? Recordando, habíamos visto que hay mecanismos de la inmunidad innata. ¿Quién se acuerda qué es la inmunidad innata? Con la que nacemos, con la que venimos de fábrica, ¿verdad? Entonces, ahí están las carreras anatómicas como la piel y las mucosas, donde están el pH de la piel, está la microbiota normal, el moco, los cilios, ¿sí? Son respuestas inespecíficas, físicas, que tenemos frente a lo extraño, ¿sí? Tenemos barreras fisiológicas como la temperatura, el bajo pH del estómago, por ejemplo, ¿no? La temperatura del cuerpo, que no deja que crezcan algunos microorganismos. Mediadores químicos están acá. El complemento forma parte de la inmunidad innata. ¿Ya? También tenemos los fagocitos que internalizan a las bacterias o a las macromoléculas para destruirlos y digerirlos, ¿no? También tenemos barreras inflamatorias. La inflamación es parte también de la inmunidad innata. Entonces, para poner en contexto, esta es la ubicación del complemento. Forma parte de la inmunidad innata. ¿Qué es entonces el complemento? Es el conjunto de proteínas plasmáticas que, como su nombre lo indica, complementan la función de anticuerpos en la defensa del organismo contra patógenos, contra diferentes patógenos. ¿Ya? ¿Por qué se llama complemento? Precisamente porque ayuda o mejora, amplifica la respuesta inmune frente a algunos patógenos. ¿Ya? Es uno de los principales mecanismos efectores, ¿sí? Y fíjense que durante la activación y todo el proceso que condiciona la cascada del complemento, es una cascada. ¿Ya han visto cascada de coagulación en vicio? ¿No? Bueno, pues es una cascada de proteínas y enzimas, ¿sí? del sistema del complemento. Todas las proteínas pueden ser proinflamatorias, pueden opsonizar, ¿sí? Opsonizar es marcar químicamente una célula, una bacteria, lo que queremos destruir. ¿Ya? Tenemos el C es de complemento. ¿Ya? Entonces, las proteínas del complemento siempre empiezan su nombrecito con C. Las A chiquitas son anafilotoxinas. Las B son las enzimas que tienen acción de seriproteasa. Entonces tienen actividad enzimática. ¿Ya? Y estas completas, ¿sí? Son proteínas completas, porque estos son fragmentos, ¿sí? Van a como último paso, si quieren, va a llevar a la lisis de la bacteria. ¿Ya?
este C5 al C9 se llama complejo de ataque a la membrana y va a producir poros en la bacteria para que se muera, ¿ya? Y el C3BI va a regular la respuesta inmunitaria. Son proteínas que se sintetizan, que se fabrican en el hígado y algunos son producidos por los macrófagos, ¿sí? Son proteínas plasmáticas, proteínas de membrana. Tienen 3 vías de activación, ¿sí? Entonces, es una cascada que se activa frente a un estímulo y después de ese estímulo sigue una vía. Puede ser la vía clásica, puede ser la vía alterna y la vía de las lectinas. Les decía que es una secuencia, ¿sí? Una secuencia porque se activa de manera progresiva y en cascada. Estos productos del complemento de toda esta cascada se van a unir a la superficie del microbio o a los anticuerpos unidos a los microbios, ¿sí? Sabemos que hay anticuerpos y antígenos, ¿no? Entonces, cuando nosotros producimos anticuerpos y se unen a los antígenos bacterianos, también son reconocidos para unirse ahí las proteínas del cuerpo, ¿sí? Hay 2 formas de que se active de manera enzimática o un autoensamblaje. Es una respuesta rápida, por eso pertenece también a la inmunidad innata, que es más rápida, y es amplificada, ¿sí? Se codifica genéticamente en los cromosomas 6, 1 y 5. Cada uno codifica estas proteínas, el C2, C4, el factor B, el C1Q, C4BP y el CR1. Y el cromosoma 5 codifica las C6, C7 y CN. ¿Ya? Vamos a ver las vías de activación, cómo es que se activa esta cascada. Tenemos 3 vías, la vía clásica, la vía alterna y la vía de lectinas unidas a manosa. Tenemos que la vía clásica son anticuerpos unidos al antígeno específico o a la superficie del patógeno, lo que les decía. Tenemos un anticuerpo específico contra el antígeno de la bacteria y esa unión estimula o dispara o activa la vía clásica del complemento, ¿ya? En la vía alterna solo se necesita la superficie del patógeno, ¿sí? Solo la presencia de la bacteria va a activar el complemento. Y las lectinas, la vía de las lectinas unidas a manosa, es parecida a la clásica, solo que no hay antígeno-anticuerpo, sino son estas lectinas que se unen a la manosa de la superficie del patógeno, ¿ya? Las 3 vías desencadenan la activación del complemento y ahorita vamos a ver que las 3 llegan a lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones entonces del complemento? Reclutar, llamar más células inflamatorias, eso se llama quimiotaxis, ¿verdad? Opsonizar al patógeno, marcarlo, ponerle su sticker de se tiene que morir, ¿ves? El infractor. Entonces, eso, marcándolo químicamente, o sea, opsonizándolo, va a capturar, va a facilitar la captura y la muerte por los fagocitos, ¿no? El fagocito más fácil lo reconoce y va y lo mata. Y finalmente, la lisis y muerte del patógeno por el complejo de ataque a la membrana, ¿ya? La vía clásica depende de anticuerpos, ¿no? Entonces va a tardar un poco más. En cambio, estas 2 son independientes de anticuerpos. La idea es que se active el C3, se active el C5 para llegar al complejo de ataque a la membrana o MAC, ¿sí? Complejo de ataque a la membrana. ¿De quién? Del patógeno, ¿ya? Y
Entonces, si necesito un anticuerpo específico para activar la vía clásica, va a haber una conexión necesariamente con el sistema inmune adaptativo, ¿no? Porque ahí es donde se fabrican los anticuerpos. Entonces, tiene que haber un inmunocomplejo. ¿Qué es un inmunocomplejo? Es una unión antígeno-anticuerpo, ¿ya? Entonces, tiene que haber una unión antígeno-anticuerpo. Fíjense, aquí está los anticuerpos, ¿no? Estos con forma de Y. Y aquí está la membrana o la cubierta de la bacteria. Y aquí viene el C1, que es la primera proteína del complemento, ¿ya? Después sigue toda la cadena, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Estamos todavía en la activación. Esta vía alterna es la que conecta el complemento ya también con el sistema innato, ¿sí? ¿Por qué? Porque interacciona directamente con la superficie del patógeno, ¿sí? No necesita que esté ya marcado con anticuerpos. La vía de las lectinas es parecida a la vía clásica, pero no se inicia con anticuerpos. También se interacciona directamente con la superficie con las MBL, ¿sí? Las lectinas unión manosa, estas enzimas que son lectinas unidoras o fijadoras de manosa, ¿sí? De la manosa un azúcar, ¿vale? Entonces, fíjense que es parecida a la estructura, ¿no? Pero la manosa está en la superficie de la bacteria. Y las lectinas, que tienen una estructura parecida al C1, ¿sí? Parecida al C1, son las que se unen directamente a la superficie de la bacteria. Y obviamente no todas las bacterias tienen manosa en su superficie, ¿ya? Por eso es una vía diferente a las otras dos, ¿ya? ¿Cuál es la nomenclatura? Todas las proteínas, bueno, el 90% de las proteínas del complemento llevan la letra C mayúscula, ¿sí? Generalmente es el orden que aparece, pero no es la regla, ¿ya? Entonces tenemos el C1, C4, C2 y C3, pertenecen a la vía clásica. El C3, fíjense que comparten con la vía alterna, pero acá hay otras proteínas que son el factor B, el D y la properdina, que es el P, que son de la vía alterna. Y en las vías de las lectinas tenemos las MBL, que son las proteínas de unión manosa, que son la más 1 y la más 2. Todos tienen una vía final común, que es el C5, 6, 7, 8, 9, que se van a ir acoplando en ese orden para formar el complejo de ataque a la membrana, ¿ya? Esta es otra tablita que nos dice cuáles son los activadores, ¿sí? Anticuerpos. ¿Qué anticuerpos activan la vía clásica? No todos, ¿sí? La IgM, la IgG1, 2 y 3, y la IgA, pero la sérica, ¿no? No de las mucosas. ¿Qué virus activan la vía clásica? Los retrovirus. ¿Qué bacterias? La Escherichia coli, la salmonella. ¿Quiénes pueden activar también? Algún ADN libre, el lípido A, que está en la pared de los gram negativos, la heparina, que es un anticoagulante, ¿sí? La proteína C reactiva, las MBL también, en este momento, y la cardiolipina, ¿ya? Pueden activar la cascada de complemento. La vía alterna se activa cuando hay células infectadas por virus,
¿sí? Todos los activadores de la vía clásica menos los, toditos pueden activar la vía alterna menos los alcoholes, ¿sí? Los lipopolisacáridos que están en las redes de los gram negativos, las endotoxinas también, la inulina y a veces las moléculas de agua. Y la vía de las lectinas, gram positivos y gram negativos, que tengan manosa terminal, grupos de manosa terminales en su superficie. Esto no es para el examen, es solo curiosidad, porque decimos cuál es el peso molecular de estas proteínas y a cuánto está concentrado séricamente, para que nos demos cuenta que el C3 viene siendo el más importante y el más presente y el más abundante que está circulando, ¿sí? No se olviden que son proteínas séricas, están circulando constantemente. ¿Quién está circulando más? El C3, ¿ya? Y de la vía alterna, el factor B es el más presente en la circulación. Bien. Las tres vías necesitan que llegar al paso que dice obtener, ¿quieren? La convertasa de C3 o C3 convertasa, ¿sí? Esa C3 convertasa, si es asa, es una enzima. Entonces va a tener una acción, su acción enzimática va a ser obtener la C5 convertasa, ¿sí? Y cuando tenga la C5 convertasa, va a desencadenar la formación del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Que en última instancia va a dar lugar a la lisis de la vacuna. ¿Ya? Ahora sí veremos en detalle la vía clásica. Todo comienza con el complejo C1, ¿ya? ¿Por qué se llama complejo? Fíjense, es una proteína que parece un paragüitas dado vuelta, ¿ves? Conformado por las subunidades C1Q, la C1R, están acá, las globulares, y la C1S, ¿ya? Entonces es este complejo. La C1Q va a unirse, sus extremos van a unirse a los anticuerpos, fíjense, los anticuerpos, pero no cualquier anticuerpo, sino un anticuerpo que ya esté unido al antígeno de la bacteria. Esta es la bacteria. ¿Ya? Ya está unido el complejo, el inmunocomplejo, antígeno-anticuerpo, y ahí es donde se une la C1Q, ¿sí? Entonces, ahí empieza, ¿sí? C1R, S y C1. Entonces, estos dominios son los que se unen al anticuerpo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares para unirse a los anticuerpos. ¿Ya? Si ustedes ya han visto antígenos y anticuerpos, ¿digo anticuerpos? ¿Ya han avanzado anticuerpos? ¿Logró? No les tocaba venir ese día. ¿Ah? ¿Han visto anticuerpos, sí o no? Sí. Esta es la IgM pentamérica, ¿verdad? Entonces tiene dos sitios, o sea, bueno, el monómero tiene dos sitios, entonces tiene 10 para unirse a los antígenos, ¿verdad? Entonces, el C1 se va a unir a toditos estos monómeros. En cambio, la IgG, que es monomérica, tiene dos dominios para unirse, ¿ves? Las dos ramitas de la Y, que se unen a
Y acá el C1Q se va a unir a cada uno de estos por separado. ¿Ya? O sea, cada dos se va a unir. ¿Listo? Y ahí empieza su acción de serinoproteasa. Cuando el C1 se une al anticuerpo, ¿sí? Aquí van a ver, se une al anticuerpo. El C1S es el que tiene la acción de serinoproteasa y va a actuar frente al C2 y al C4. ¿Cómo? Si es una enzima, la va a hidrolizar, la va a cortar en dos fracciones. ¿Ya? Eso es actuar en esta cascada. ¿Ya? Fíjense, una subunidad chiquita, que es la, en este caso la B, y esta, la C2A, que es la más grande. En el caso de la C4, la A es la pequeña y la B es la grande. ¿Ya? Entonces, fíjense, solo necesito que esta enzima rompa estos dos en 4. ¿Y cuáles son los que me sirven? El C2A y el C4B. Estos dos se encuentran y se juntan. ¿Sí? Y se forma el C2A4B, que es la C3 convertasa. Hemos dicho al principio que el primer objetivo es que se forme la C3 convertasa. ¿Qué se llama la C3 convertasa de la vía clásica? C2A4B. ¿Ya? Y esta, ¿ven? Se une a la membrana del microorganismo. Aquí estamos, ¿sí? La C3 convertasa. Si dice C3 convertasa, ¿a quién va a romper? Al C3. ¿No ven? Todos, no se olviden que todas estas proteínas del complemento están libres en el suelo, ¿sí? Entonces, encuentran una C3 convertasa, una C3 que está circulando y la activan, la rompen en dos, en un C3B grande y un C3A chiquitito. Y ese C3B va y se une al C3 convertasa, ¿sí? Al ladito. Entonces ya se va a llamar C2A4B3B o C5 convertasa. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con este C5 convertasa? ¿A quién tiene que buscar? Al C5, que está igual circulando, y cuando lo encuentran, lo dividen, lo rompen en C5A pequeñita y C5B grande. El C5B va y se une a la membrana del microorganismo, pero ya no junto con esto, ¿sí? Directo aquí a la membrana. Estos dos pequeñitos, C3A y C5A, se llaman anafilotoxinas. Se comportan como anafilotoxinas, ¿sí? Anafilo es alergia, ¿verdad? Toxinas. Entonces van a desencadenar, van a ayudar a desencadenar factores relacionados con las anafilaxis, ¿ya? Con la anafilaxis. ¿Puedes volver lo último? ¿Cuál? ¿Esto? Sí, ya. Las fracciones pequeñitas, que son C3A y C5A, no se unen a la membrana y siguen circulando. Y estas se llaman anafilotoxinas porque actúan en el proceso de alergia o anafilaxis, ¿sí? Estimulando la producción de sustancias anafilácticas. ¿Ya? Por eso se llaman anafilotóxicos. En resumen, la vía clásica, antígeno, anticuerpo, C1 se une al anticuerpo que está unido al antígeno de la bacteria.
C4S rompe C2 y C4 en C2A y C2B, C4A y C4B, y el C2A con el C4B forman la C3 convertasa. C3 convertasa rompe al C3, el C3A y C3B, el C3B se une a la membrana de la bacteria y forma la C5 convertasa. Que encuentran al C5, lo rompen el C5A y C5B, y el C5B se une a la membrana del microorganismo y quedan libres C3A y C5A como anafilotóxicos. ¿Se ha entendido? Sí. Ya. Facilito. ¿Ya? Entonces, siempre que digan activa, rompe en A y B. ¿Listo? Y recibe el nombre, ¿sí?, de la enzima, perdón, de la fracción C2A4B, 3B. ¿Ya? Nos vamos a la vía alterna. La vía alterna no requiere anticuerpos, ¿sí? Fíjense, C3 está circulando. Si hay agua, ¿sí?, se hidroliza y viene el factor D, ¿sí? Se une a la bacteria. Se une al D, viene el D, llama si quiere al D. Luego al BB, al factor B, pero a la fracción pequeña, ¿sí? Fíjense. BA, otra vez. El C3 llama al D. Cuando tengo ya C3D, actúa como enzima y rompe al factor B pequeñito y factor B grande. Y esta es la convertasa de C3 inicial. Viene el C3 y lo rompemos. Esta es la C3 convertasa, C3 1 y BB, ¿ya? Rompe el C3 en C3A y C3B, y de ahí el C3B se une a la membrana del microorganismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Llama otra vez al factor D, ¿sí? Estamos aquí. Llama al factor D, rompe en BA y BB, se une al C3B, esto ya en la membrana del microorganismo, viene la properdina, ¿sí? Y esta es la C3 convertasa de la vía alterna, que encuentra otro C3 y lo rompe en C3A y C3B. Ese C3B se vuelve a unir con lo que ya había, ¿sí? C3B, BB, C3B, 2C3B. Y esa es la C5 convertasa de la vía alterna. Esta C5 encuentra un C5 y lo divide en C5A y C5B. ¿Ya? Entonces, y otra vez se liberan C3A y C5A como anafilotóxicos. ¿Ya? Entonces, todo empieza acá. Esto se lleva a cabo en el suero, ¿sí? El suero no necesariamente con un microorganismo, ¿ya? Pero se activan los C3 para que exista C3B disponible y se una a la superficie de la bacteria. Si se dan cuenta, tiene sentido que exista tanto C3 circulando, que se necesita agua, ¿verdad? Entonces, una vez que se encuentra con la bacteria, se une, rompe al B en BA y BB, viene el factor D para activar esto, viene la properdina, ¿sí? Y se forma la C3 convertasa, luego la properdina ya no está, encuentran más C3, dividen C3A
ese C3b se une a lo que ya había y esa es la C5 convertasa que encuentra un C5 y lo divide en C5A y C5. ¿Sí? Bueno, esa es la vía alterna. La vía de las lectinas unión manosa, fíjense que son las MBL, las lectinas unión manosa, en inglés, Mannose Binding Lectin, ¿sí? Parecido al C1, ¿verdad? Y en vez de los S y R y S, tienen la serin-proteasa 1 y la serin-proteasa 2, que es la más 1 y la más 2. Entonces tienen una estructura similar y fíjense que se une, pero ya no al anticuerpo, sino a los carbohidratos que son manosa, ¿sí? En la superficie del microorganismo. Por ejemplo, la Neisseria meningitidis, la Neisseria gonorrhea tienen estas manosas en su superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se una? La más 1 va a actuar como si fuera la C1S, ¿no? Y va a activar C2 y C4. Lo mismo, va a formar C2A, C2B, C4A, C4. Y estas se van a unir en la superficie de la bacteria y va a formar la C2A4B, que es la C3 convertasa. Que encuentra el C3, lo mismo, se encuentra el C3 y la divide en C3A, anafilotoxina, y C3B, que se une a lo anterior formando la C5 convertasa. Después encuentra un C5, divide en C5A y C5B, y lo mismo se une a la superficie de la bacteria y el C5A y el C3A se liberan como anafilotoxinas. ¿Ya? En resumen, la vía clásica necesita un anticuerpo unido al antígeno de la superficie de la bacteria. La vía alterna, bueno, vamos a seguir acá para no mezclar. El C1 activa ayuda a que se forme el C4B2A, que es la convertasa de C3, rompe C3 en C3A y C3B, ese C3B más lo anterior se forma C-convertasa de C5, ¿ya? La vía alterna en la superficie del microbio se une directamente el C3B, ¿sí? El C3B, que vino del C3 libre, ¿no? Que se ha activado en el suero, y se une al BP y forma la convertasa de C3. La C3 se divide en C3A y B, el B más el anterior C3B y el BB se forma la C5 convertasa de la vía alterna. Y las lectinas que tienen se unen a la manosa que está en la superficie de algunas bacterias y desencadenan que las más activan el C2 y el C4, y se utiliza el C4B y 2A, que es la C3 convertasa, para romper el C3 en C3B y A, ¿sí? Más lo anterior, tenemos la C5 convertasa de la vía de las lectinas, que es la misma que esta, ¿verdad? La misma. Solo esta es diferente en su composición. Pero todas las vías, si se han dado cuenta, llevan a que se active el C5 y el C5B se una a la membrana de la bacteria, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha unido a la membrana de la bacteria, se inicia la formación del complejo de ataque a la membrana.
¿Qué es el complejo de ataque a la membrana? Es un túnel, un poro, si quieren, que se forma en la superficie de la bacteria. Fíjense, aquí está la bacteria, la superficie de la bacteria, y están circulando los factores del C6 en adelante. ¿Va? Entonces, el C5b se une a la superficie de la bacteria. ¿Va? Y se une al C6 y luego viene el C7, ¿sí? C7, el C8 que ya va penetrando un poquito más a la membrana, y el C9 es un polímero, ¿ya? O sea, son varios monómeros que van alineándose uno al lado del otro y forman un túnel como de Mario Bros, ¿verdad? Igualito. Y ese túnel, ese poro, ¿sí? Son entre 10 a 16 moléculas de C9 que forman ese poro, ¿ya? ¿Y qué pasa con ese poro? ¿Qué creen que pasa? Todo pasa por ahí. Estoy agujereando la bacteria, ¿no? ¿Qué pasa con la bacteria? Explota, ¿no? Se muere. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la permeabilidad de su membrana, ¿ya? Entonces, complementando el resumen, tenemos aquí ya la activación, esto ya lo sabemos, ¿no? Todos acaban en C3 con vertasa, luego C5 con vertasa, C7, 8, 9 y ataque a la membrana. ¿Ya? Estos son los receptores, no tienen mucha utilidad que se lo sepan, estos son los receptores. Finalmente, las funciones biológicas, o sea, ¿qué es lo que hace? ¿En qué desencadena? ¿Cuál es el objetivo final de la cascada del complemento? La ozonización, ¿no? Marcar los C3b se vuelven ozoninas. Esta bacteria ya está marcada para que reconozcan los macrófagos y la fagocita, ¿no? Complejo de ataque a la membrana, pues causa lisis de la bacteria. Depurar complejos inmunes, ya que al unirse acá, ¿sí? Al unirse acá, destruye la bacteria, por lo tanto, todo se tiene que reutilizar, reciclar, ¿no? Destruir. Tiene una actividad proinflamatoria porque estas anafilotoxinas van a producir reacciones alérgicas o inflamatorias, ¿ya? Y también producen la coestimulación de linfocitos B, ¿ya? Para que estos también aquí viene la amplificación o la complementación de la respuesta inmune, ¿ya? Esa es su función. ¿Ya? Entonces aquí estamos marcando la bacteria con las ozoninas, con las C3. Se unen al macrófago, ¿sí? El macrófago lo reconoce, tiene su receptor, el CD1, y lo engloba en su endosoma y listo, murió la bacteria. ¿Vale? Y el C5 también, C5A, se libera como anafilotoxina. ¿Cómo causa lisis celular? Del C5b hasta el C9 se forman estos poros, ¿sí? Esta es una microfotografía electrónica. Fíjense, aquí hay un poro, ¿verdad? Pero aquí yo veo la membrana llenita de poros. Entonces esta bacteria se va a morir, ¿verdad? Depuración de complejos inmunes cuando se une a los antígenos y anticuerpos. Se los llevan, van hasta el vaso y el hígado, y ahí se eliminan estas bacterias, ¿no? Ahí donde están los linfocitos, etcétera, se van a destruir los citotóxicos, ¿no?
se van a destruir las bacterias y también los complejos inmunes. ¿Qué hace el 5A? ¿Sí? El C5A, como la anafilotoxina más potente del cuerpo humano, ¿sí? C5A, activa neutrófilos, hace que se adhieran los neutrófilos al epitelio, hace que migren los neutrófilos a través del epitelio, del endotelio, ¿sí? También estimula que el monocito produzca interleuquina 1 y interleuquina 6, son citoquinas proinflamatorias, ¿sí? También producen la degranulación de las células de los mastocitos. ¿Qué son los mastocitos? Son las células de la alergia. ¿Qué tienen en sus gránulos? Histamina, muy bien, ¿no? ¿Qué hace la histamina? Aumenta la permeabilidad muscular y produce contracción del músculo liso, ¿verdad? Entonces, vasodilatación y broncoconstricción. Por eso es anafilotoxina. ¿Ya? Fíjense todas las funciones que tienen las 3 anafilotoxinas, pero la más potente es la C5A. ¿Ya? Entonces, las anafilotoxinas y aumentan la permeabilidad vascular. ¿Cuál es el objetivo de aumentar la permeabilidad vascular? De que todas las citoquinas proinflamatorias, los anticuerpos, todos lleguen más rápido al lugar de donde están los problemas. Pero a veces eso es contraproducente, ¿no? ¿Quiénes van a llegar? Las inmunoglobulinas, también más factores de complemento, y ayuda esta permeabilidad vascular a que migren los macrófagos, los polinucleares y los linfocitos al sitio de acción que se requiere. ¿Ya? También, esto ya lo hemos dicho, libera histamina por el mastocito, contrae el músculo liso y las células endoteliales. ¿Ya? En resumen, ¿cómo ayuda a los neutrófilos y monocitos? Con quimiotaxis. O sea, ¿no? Llamado químico a los neutrófilos y monocitos. Activan a neutrófilos, monocitos, macrófagos, que son eosinófilos. Activan mastocitos para que produzcan histamina, para que liberen esto, ¿no? Y en el endotelio aumenta la permeabilidad vascular. Al ser proteínas codificadas en los cromosomas, puede haber fallas en los cromosomas, ¿verdad? Y puede ser que haya, así como hay deficiencia de anticuerpos, ¿no? No existe, digamos, el gen que codifica la producción de anticuerpos, ¿no? Personas que tienen esa patología genética. Acá también, ¿sí? Tenemos como ejemplo las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis y las glomerulonefritis, ¿sí? Cuando hay deficiencia de algún complemento, de algún componente del complemento, ¿sí? Deficiencia congénita que no se produce, simplemente el C1Q, 4, 2, 4 y 3. Fíjense, si esto no se produce, ¿qué va a pasar? No va a haber todas las acciones que hemos dicho, ¿no? Y además va a haber sintomatología y lesiones en los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando hay déficit del inhibidor de la C1, porque eso lo hemos visto porque es ya muy largo, toda esta cadena no es interminable porque si no se consumirían todas las proteínas sin fin, ¿verdad? Entonces siempre hay un represor, hay un momento en que hay proteínas que
frenan la reacción, la cadena del complemento, la cascada del complemento. Entonces, cuando no hay un inhibidor de C1, esta se sigue por siempre, ¿sí? Esto va a ocasionar un estrés de las células y del sistema proinflamatorio y va a haber un aumento de C1, C2 y C4. Esto clínicamente se va a ver como un edema angioneurótico hereditario. Así se llama la patología por déficit del inhibidor de C1, ¿ya? Edema o angioedema hereditario, ¿sí? Angioedema hereditario. Cuando hay déficit de C3, imagínense, el más abundante no hay, ¿no? El que tiene que haber más, como materia prima del complemento, no hay. Entonces, esa persona va a tener aumento de índice de infecciones iónicas, ¿ya? Y otra, como repaso, las acciones, ¿verdad? Activa mastocitos, degranula mastocitos, aclara los inmunocomplejos o depura los inmunocomplejos, lisa las bacterias, ¿sí? Ozoniza las bacterias para que el fagocito las reconozca y las destruya, marca químicamente o llama químicamente a los neutrófilos para que lleguen al tejido, ¿sí? Estas células que son los neutrófilos tienen sus receptores de complemento a los que se van a unir para fagocitar, englobar y fagocitar a la bacteria. ¿Ya? Una vez que lo engloban dentro de su endosoma, ¿sí? Liberan toxinas, metabolitos que causan la muerte de la bacteria. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, hasta aquí podríamos terminar. Doctora, entre las tres vías, ¿cuál es la primera en actuar? Depende del estímulo. No hay, o sea, no hay un orden. No hay un orden. O sea, depende de la bacteria, depende si. En todo caso, las que tardaría menos en actuar son las que no requieren anticuerpos. ¿Sí? La alterna y la lectina dependiendo de la bacteria, ¿sí? Si la bacteria tiene manosa, pues esa es la que se va a activar. Si no tiene manosa, se activa primero la alterna porque no necesita la formación de anticuerpos. Pero ¿qué pasa si tú ya tienes anticuerpos contra la bacteria y tardas menos en que el anticuerpo se una al antígeno, ¿no? Cuando ya estás vacunado, ¿no? Entonces, ahí ya va a depender de la disponibilidad de las enzimas, ¿no? Pueden ser simultáneas la activación, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Espero que se haya entendido, es un poquito complejo, pero si leen y miran los dibujitos, están grabando, sacando foto, ustedes se hacen la cascada en su cuaderno y la van a ver.